hay un debate grande sobre la reforma universitaria que ha dado lugar a varios comunicados durante los días recientes. El día de hoy hay uno de la Universidad Nacional de Ingeniería y ya hemos comentado acá el que publicaron varias universidades privadas y católicas, 16, y hemos invitado por eso a uno de los promotores y firmantes de ese documento, que es el rector de la Universidad Católica del Perú, PUC, el doctor Carlos Garatea Grau. Señor rector, buenos días, muchas gracias por estar físicamente presente en RPP con las debidas medidas sanitarias. Buenos días, Mónica, buenos días, Carlos, buenos días, Fernando. Un gusto estar con ustedes el día de hoy para conversar sobre este tema. Sí, ¿qué cosa es lo que los motivó a publicar ese comunicado en el que llaman sobre todo a que no se produzca lo que ustedes denominan un retroceso a formas institucionales que ya mostraron sus limitaciones? Es una referencia clara a la Asamblea Nacional de los Rectores, que fue la que en buena cuenta tuvo funciones reemplazadas por la SUNEDU. La principal motivación es que consideramos no solamente la Universidad Católica, sino el consorcio de universidades que está integrado por la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y un conjunto amplio de universidades católicas del Perú y 2 nacionales. Consideramos que la reforma universitaria es una de las pocas reformas que se han implementado en el Perú que estaba dando buenos resultados. Hemos tenido fracasos en distintas reformas. Hay una serie de puntos de conflicto en relación con reformas que se promocionaron, se dijeron que se iban a aplicar, nunca se aplicaron y se fueron para atrás. La reforma universitaria es una reforma además que hay que entenderla como una reforma de cara al futuro. Los resultados no se ven, es como la educación, uno educa pensando en el futuro. Y lo que ocurre con la reforma universitaria es eso. Empezó la reforma, se ha ido avanzando, se han ido perfeccionando los instrumentos, han ido mejorándose los elementos de evaluación, los resultados están a la vista de todo el país, son positivos, se ha puesto fin a las estafas que muchas veces había bajo el nombre de educación universitaria, y ante los 2 proyectos que han sido respaldados en la Comisión de Educación, nos parecieron que ambos eran un peligro directo hacia ese avance y una clara señal que nos ponía ante un retroceso evidente a una realidad que habíamos empezado a corregir en el país. A mí me gustaría graficar esta circunstancia en varios niveles, porque como usted dice, esto no se puede ver inmediatamente. Pero lo que sí se puede ver es que la reforma universitaria lo que comenzó haciendo fue estandarizar el piso, es decir, la calidad de la educación, partiendo de niveles probablemente mínimos en comparación a otros países. Pero por el otro lado, esta parece ser el momento, digamos, más decisivo desde que comenzó la reforma universitaria, en que pueda retrocederse sin más. Y por otro lado, el tema de los intereses que han habido y que siguen habiendo respecto a que se retroceda en esto. ¿Cómo usted le explica a la gente qué es lo que tenemos, hacia dónde vamos y cuáles pueden ser los intereses para revertir esta situación? A ver, el nacimiento de la reforma universitaria es una respuesta del Estado a un desorden que no tenía límite y que parecía indefinido en el tiempo. Lo que se ha hecho, por donde empezó la reforma universitaria fue precisamente por lo que tú acabas de señalar, señalando condiciones mínimas, profesores, laboratorios, bibliotecas, cuestiones de infraestructura, etcétera, que debían tener las instituciones para poder brindar educación universitaria. Fíjate, al día de hoy hay cerca de 90 universidades que hemos sido licenciadas. Y esto es importante rescatarlo, porque son 90 universidades que han sido licenciadas y estás hablando más o menos de cerca de más de 1 millón y pico de estudiantes que acceden a estas universidades sabiendo que cuentan con las condiciones mínimas de educación. Hay otro porcentaje y hay un número importante de universidades que no se les ha otorgado la licencia, y eso es algo que no se dice, pero que basta entrar a la página web de la SUNEDU y uno entra al link donde dice universidades con licencia denegada y vas a ver, la mayoría de las universidades cuya licencia no ha sido otorgada son universidades privadas, sí, claro, no son universidades públicas. ¿De acuerdo? Solo hay 2, entiendo. De acuerdo. Y tampoco se pregunta, o por lo menos no se explora con suficiente atención, cuáles son las razones para haberles denegado la licencia.
Entonces, y eso es importante de mirar, porque cuando se habla de la segunda oportunidad, cuando se habla de esto que es importante darles un poco más de continuidad en el tiempo a estas universidades, se está hablando en primer lugar de universidades privadas que no cumplen con las condiciones mínimas de calidad que el Perú necesita. ¿Y qué cosa es lo que se quiere hacer? Darles a los estudiantes que ya han pasado por estas universidades, que no tienen esas condiciones mínimas, decirles que regresen a esas aulas, eso me parece como promover una estafa doblemente. ¿De acuerdo? Entonces creo que es importante de mirarlo así. Lo otro que está en riesgo es evidentemente el perder la necesidad de tener una institución como es la SUNEDU que regule, que vele justamente de manera autónoma, que vele por lo que son las condiciones de cumplimiento de lo que entendemos nosotros como aquello que la Universidad Peruana necesita para desarrollarse y para contribuir también con el Perú. Creo que esos son los dos grandes peligros que tenemos en este momento y que a nosotros como universitarios que estamos comprometidos con la universidad de calidad nos ha llevado a promover este pronunciamiento que ha sido publicado hace 2 días a nivel de las redes sociales y el día de hoy en la prensa escrita. Señor Garatea, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Entre los argumentos esgrimidos por los representantes de la Comisión de Educación para aprobar estos dictámenes está, por ejemplo, el promover el retorno a la autonomía universitaria y, en segundo lugar, que el cargo de superintendente de SUNEDU no dependa del gobierno, porque es designado por el Ministerio de Educación. ¿Usted considera que estos argumentos son válidos para la aprobación de estos dictámenes en la Comisión de Educación? Esa es una buena pregunta. Fíjate, yo creo que aquí con el tema de la autonomía universitaria se está repitiendo un problema que ya se está extendiendo a nivel de la política peruana. Es que hay confusiones de conceptos desde mi punto de vista. Y hay como las palabras comienzan a significar cosas erróneas. La autonomía universitaria está consagrada en la Constitución y está garantizada también en la ley universitaria. Por tanto, y además hay una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que han señalado que la ley universitaria es una ley constitucional. Entonces, lo primero es, cuando se dice que se va a restituir la autonomía universitaria, ¿qué cosa es lo que se va a restituir si ya está vigente? ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo, por lo que explicaba en el punto en relación a la última pregunta, los cambios en la composición del Consejo Directivo del SUNEDU, lo que están haciendo es introducir en quienes son los llamados a tomar decisiones sobre los procesos de regulación y fiscalización de las universidades y a velar por la calidad de la educación universitaria, a los que están directamente involucrados. Fíjate que hay un hecho que también debe ser puesto en su debida dimensión. La actual ley, en la actual composición, garantiza que los representantes de las universidades que conforman el Consejo Directivo sean elegidos a través de un concurso público. Es decir, con objetividad, con autonomía, con la evaluación de un tercero. Las propuestas que han sido presentadas en el Congreso han desaparecido la idea del concurso público. Y esto parece un elemento menor, pero justamente la garantía de tener representantes o tener miembros que han pasado por un proceso objetivo, imparcial, precisamente autónomo, eso se elimina. Y ahora más bien se deja abierta la posibilidad para que ingresen personas que justamente vayan a representar a aquellas universidades cuya licencia en este momento ha sido denegada. Entonces, señor rector, yo le ruego que nos acompañe unos instantes, tenemos que oír a los anunciantes de RPP, después de los cuales retomamos nuestra conversación con usted a propósito de la política universitaria en el Perú. De mascarilla. Regresamos entonces a nuestra conversación con el rector de la Universidad Católica y yo quería preguntar específicamente respecto al comunicado que usted ha firmado junto a otros 15 colegas que va al tema de fondo, que es el futuro del Perú, que es la formación de nuestros jóvenes, pero insiste en un punto preciso, que es pedir a los congresistas que sesionarán en el Pleno que no den un paso atrás en esta reforma, es decir, que no modifiquen, como está propuesto en un predictamen, la composición de la SUNEDU, ni prolongue una vez más este plazo que ya ha sido bien largo para que se licencien universidades que no garantizan criterios mínimos.
Efectivamente, Fernando, en el pedido del comunicado, que como bien ha señalado, es un comunicado que está firmado por universidades privadas, por universidades públicas y por universidades católicas a lo largo del país. Hay universidades de Chiclayo, de Trujillo, de Lima, de Tacna, de Arequipa, del Cusco y del Amazonas. Me parece que lo has enfocado bien. Nosotros lo que pedimos es que el Pleno rechace los dos dictámenes que salen de la Comisión. ¿Y por qué pedimos que se rechacen los dos dictámenes? Porque creo que es momento de que, y estoy seguro que la mayoría de los congresistas lo va a ver así, que tomemos decisiones en serio sobre el futuro de la educación universitaria que queremos tener en el país. Mientras que se sigan promoviendo estándares bajos de calidad, mientras que se siga pasando por agua tibia propuestas que nunca se llevan a la práctica, mientras que sigamos pasando por agua tibia bajos niveles de preparación en nuestros docentes, mientras que no tengamos y las universidades públicas no reciban el respaldo presupuestal que efectivamente necesitan para poder implementar las reformas que están en curso, mientras que eso no se ponga en el eje, en el centro de la discusión, entonces las reformas universitarias y el futuro de la universidad peruana siempre va a ser como un barquito que está sujeto a los cambios del viento y siempre en peligro. Yo quisiera haber estado el día de hoy aquí no hablando de la defensa de la reforma universitaria, sino más bien de todo lo que hemos avanzado nosotros en el Perú desde que se promulgó la ley que actualmente nos rige, porque ha habido un avance. Y eso está Estamos hablando de los últimos 7 años. 7 años. Y aparentemente esta podría ser la peor amenaza que ha tenido justamente el avance de la reforma universitaria. Pero lo que pasa, y eso probablemente, no sé si usted coincide o discrepe, más allá de la calidad, que es un tema importantísimo que tiene al medio a los estudiantes universitarios, que en muchos casos antes de la reforma eran engañados en las posibilidades, digamos, laborales, por el otro lado se está politizando el tema. Y el tema está vinculado también a saber qué cosa piensa el Ejecutivo. El Ministerio de Educación ha sido sumamente ambiguo con su ministro y el presidente de la República no tenemos idea de lo que pueda pensar en relación a la reforma universitaria. Mira, lo que falta en este momento lo voy a poner así en dos líneas. La primera, que efectivamente frente a la amenaza que estamos viviendo en este momento, lo que necesitamos nosotros saber es qué piensa el ministro y también necesitamos saber cuál es la posición del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo está en contra de la reforma universitaria, bueno, será lamentable y habrá que tomar las medidas que corresponden. Si está a favor, bueno, que colabore entonces con el desarrollo de la reforma. Y el otro lado que falta es que se oiga a las universidades, pero no solamente a las universidades cuya licencia ha sido denegada, porque eso es como un profesor lo sabe bastante bien. Es como si uno toma un examen, desaprueba las 2/3 partes, y el profesor va y le pregunta a los que han desaprobado qué les ha parecido el examen y después le dicen, ustedes preparen el siguiente examen para evaluarlos a todos. Entonces es como si las cosas estuvieran al revés. Y creo que mientras que no escuchemos al sistema universitario en su conjunto, mientras que no sepamos la importancia que tiene la investigación, la preparación del espíritu crítico, la formación integral, mientras que no nos demos cuenta la diversidad de universidades que existen en el país y las necesidades y las enormes brechas que hay en la educación universitaria en el país, y no reconozcamos que esas brechas muchas veces han sido aprovechadas para estafar y engañar a padres de familia y engañar también sobre todo a los chicos. Esa es parte de la discusión que hay que tener, no maquillarlas con bajar la calidad de la educación. Señor Garatea, usted se refirió a la situación del ministro de Educación, que hasta ahora no se pronuncia efectivamente sobre este tema. Sin embargo, ayer se conoció que hay 2 informes elaborados por el equipo técnico del Ministerio de Educación en los cuales se concluía que estos proyectos de retorno a la autonomía universitaria y cambio en la conformación de SUNEDU son inviables y que inclusive uno de ellos, el de la reforma, el retorno a la autonomía, va en contra de lo estipulado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, hasta el momento el ministro no envía estos informes a la Comisión de Educación. ¿Qué opina de esta situación que le he comentado? Bueno, Carlos, a ver, no conozco esos 2 informes y si es así me parece una buena noticia, pero quiero comentarte una cosa. Nosotros como consorcio, con las 4 universidades que integramos el consorcio y el grupo de universidades católicas, también emitimos unos informes que hicimos llegar oportunamente a la Comisión de Constitución y también le hicimos llegar a la SUP, y más o menos están en la misma línea de lo que tú me acabas de señalar. Lo que pasa, la diferencia es que el ministro no ha cumplido con enviar esos informes a la Comisión de Educación.
A pesar de que están desde diciembre, comienzo de diciembre. Eso me parece terrible. Y fíjate, y los informes que nos pidieron a nosotros, no sé dónde están, porque no han llegado tampoco a los destinatarios para los que estaban pensados. Ni siquiera se han mencionado. Verdaderamente es lamentable que no se hagan las cosas como corresponde para que los congresistas estén informados de lo que está en juego. Esperemos que voten con una inspiración ligada al futuro del Perú y a la formación de nuestros jóvenes. Muchas gracias por su presencia, sabemos que está usted apurado, tiene consejo universitario, muchas gracias por haber venido acá y ya veremos qué deciden los congresistas en el Pleno. Muy buenos días, señor Carlos Garatea, rector de la Católica y firmante junto a 15 colegas de un comunicado. Vamos a la pausa y retornamos a Ampliación de Noticias. Muchas gracias.